Bueno, felicitar a Oviedo, hicieron un gran partido, se sobrepusieron a algunos errores y algunas situaciones que los habíamos puesto en problemas, sobre todo en el primer cuarto, y que tal vez defensivamente nosotros no estuvimos lo suficientemente sólidos para poder llevarnos el profit que merecíamos, ¿no? La diferencia que merecíamos, sobre todo en el primer cuarto. Y después creo que en el segundo cuarto un poco bajamos el nivel de energía, y ellos corrigen un poco la defensa del pick and roll, que nosotros estábamos encontrando muy bien a Pedro ahí, y un poco el abuso de dribbling y la falta de creación general después es muy difícil de contener defensivamente constantemente, ¿no? Mucho mérito, muchísimo mérito en cómo el otro equipo, como Oviedo, se repone colectivamente a las dificultades del primer cuarto y bueno, después en el tercer cuarto creo que son muy grandes las desconcentraciones que tenemos en los primeros minutos que bueno, pagamos enseguida situaciones consecutivas de no poder encestar, que todo tiene que ver un poco con lo mismo, de la falta de creación que estamos teniendo en ataque, que en realidad es un problema que lo veíamos viendo desde principio de año, ¿no? Y un poco cuando usábamos la metáfora del auto, ¿no? Del coche que tenía que ir esquivando los pozos, ¿no? De valorar muchísimo en ese momento los pozos que te veníamos esquivando y de que teníamos que actuar a tiempo. Ahora la forma que tenemos es de seguir tratando de mejorar colectivamente y encontrar creación colectiva para volver un poco a elevar también ese tono defensivo, de defender un poco más felices. Y bueno, me parece que es el momento que nosotros tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que lo emocional siempre se desprende de la pista, ¿no? Lo que vos hagas en la pista después lo que sucede emocionalmente, y nunca es al revés. Nunca es al revés. Hay que concentrarse en la ejecución, en la capacidad de ejecución. Y ahí, bueno, trabajar colectivamente, porque tenemos que mejorar individualmente y colectivamente para que eso suceda. Porque, bueno, un poco la emocionalidad siempre se desprende de la creencia, y la creencia siempre tiene que ver con lo que ves. Por más de que la creencia pertenece al imaginario, tiene que ver con la realidad, con que vos puedas verlo, vos puedas ver para adelante y creerlo. Y en ese sentido tenemos que dar un paso para adelante, y bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Pablo, supongo que la derrota de hoy es especialmente dura por cómo ha llegado, ¿no? Porque al final la primera parte habéis estado ahí, habéis competido bien, pero en la segunda, ese parcial al principio del tercer cuarto, ya ha sido mucha ventaja que no habéis podido remontar y habéis dado una imagen un poco diferente a la que veníais dando en los últimos partidos. Sí, es una derrota dura, pero tal vez es lo que a esta altura del torneo, cuando ya pasaron muchas cosas, es muy injusto con la realidad, y me parece muy egoísta pensar de que no tenés lo que mereces. A esta altura terminás. Por eso la importancia de actuar en los momentos que hay que actuar, y este es un momento que nosotros, el staff y los jugadores, tenemos que actuar y tenemos que sacar la cara. Y entiendo yo que después de 7 derrotas consecutivas, ese actuar, ese trabajar cuesta más de lo que sería si hubiese ganado una victoria. Sí, porque aparte siempre, muchas veces está esa frase que es un poco, que ya hay un cantante español que la cuestionó, es el Canca, ¿no? Que de los errores se aprende. Sí, de los errores se aprende, pero en realidad los que más aprenden son los que aciertan más. Si no, tenemos que tirar todos los exámenes que hicimos, ¿no? Si no, tendríamos que ir a la facultad o a la universidad a fallar en vez de acertar, ¿no? Y bueno, tenemos que encontrar, y eso se trabaja tratando de acertar durante la semana. En los entrenamientos, coger pequeñas victorias y irse con la sensación de que ganaste el día, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí vas construyendo esa creencia de la posibilidad de ganar la siguiente vez. Y comentas también que el vestuario estaba bien, pero claro, una derrota tras otra y además en caliente, supongo que los ánimos no deben ser los mejores tampoco. Yo veo a los jugadores bien, veo al staff
entrenador, asistentes, preparador físico de scouter bien, y veo a los jugadores con los entrenadores y el staff. Yo lo veo bien. Obviamente que ahora no te voy a decir que había felicidad, pero yo veo que en realidad el equipo viene, entrena, lo intentan, y bueno, hay que ir encontrando pequeñas victorias para después olvidarse, un poco olvidar todo lo demás, todo lo que se habla y esto de las dinámicas y todo lo demás, que eso después lo único que hace es perjudicarte dentro de la cancha. Hay que actuar, nada más. El entrenador del Oviedo ha hablado de la intensidad con la que ha jugado el Oviedo, de que han intentado superar en intensidad al Fleetwood y que por muchos momentos, y sobre todo en la segunda parte, lo han conseguido y que esa ha sido una de las claves del partido. Hablabas tú también de pequeñas desconexiones o faltas de concentración en el tercer cuarto. ¿Tiene el equipo un problema físico o no tiene nada que ver con eso? No, yo creo que debemos tener el mejor prepa de la liga. No tenemos ningún problema físico. Simplemente tenemos desconcentraciones, y bueno, hay que trabajar en eso. Tiene mucho que ver con la calidad de todos y bueno, tenemos que subir en calidad.